Buenos días, ahora sí, bienvenidos. Vamos a continuar, estamos en nuestra quinta entrega de la serie de Mateo, capítulo 24. Lo estamos estudiando de manera más expositiva y de pronto analizándolo a la luz de otros pasajes, de como Daniel, como en Apocalipsis, ¿cierto? Donde vemos pasajes que son paralelos a este discurso de Jesús en Mateo 24. La idea es que lo podamos ir estudiando así, para que vayamos entendiendo un poquito más todo lo que el Señor quiere decirnos a través de ese discurso, de esa respuesta que Él está dando a sus discípulos a la pregunta de cuál era la señal de tu venida. Y el capítulo 24 es el Señor nos está presentando las señales de la segunda venida, pero nos está hablando de las características de la segunda venida, de lo que se va a ver para la segunda venida. Estamos viendo que habla de la gran tribulación, ¿cierto? Hablábamos de que la iglesia no pasará por esa gran tribulación, es nuestra postura. Hay otros que tienen la postura de que sí va a pasar la iglesia por ese periodo de juicios, pero nosotros creemos que la iglesia no pasará por ese tiempo de sufrimiento y de angustia. Ahora el Señor Jesús le está contestando de una manera directa la pregunta a sus discípulos en el capítulo 24, por ahí, en el verso 3, cuando ellos le preguntaban cuáles eran las señales del fin del mundo y de su venida. Él lo hacía ya en la última semana de su ministerio, y por eso este capítulo 24 se le conoce, llamado como un capítulo apocalíptico, ¿cierto? Por las enseñanzas que da Jesús ahí, que tienen que ver con los acontecimientos que se van a presentar en el fin del mundo, ¿cierto? Acontecimientos del fin de los tiempos, algo más escatológico, de todo lo que va a pasar, de lo que se va a ver, de lo que se va a presentar, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, las guerras, los rumores de guerras. Está hablando de la tribulación, y cerrando pues con la segunda venida del Señor y de lo que va a pasar a partir de su segunda venida. Por eso vamos con la ayuda de Dios, poder terminar este pasaje, este capítulo, no hoy, porque como decía, lo estamos viendo por porciones muy pequeñas, ¿cierto? Vamos a estudiar tres versos nomás de ese capítulo, y los vamos a leer, y espero que sea algo edificante para nosotros, que no nos lleve solamente a escucharlo, sino también a reflexionarlo, y ojalá, ¿por qué no?, a seguir estudiándolo, ¿no? A seguir andando, ¿no? Por eso vamos a leer Mateo 24, que es el capítulo que estamos estudiando. Vamos a ir al verso 29, vamos a leerlo hasta el 31. 29 hasta el 31. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, en este pasaje que arrancamos leyendo del capítulo 24, verso 29, que inicia diciendo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa es la primera parte del verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, las señales que van a anunciar la segunda venida del Señor Jesús se van a ver manifiestas justo al final de la gran tribulación.
Terminando la gran tribulación, empiezan a anunciarse unas señales de la venida del Señor, como Él lo está afirmando en este pasaje, porque dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días empiezan a haber unas señales de la venida del Señor. Entonces, este pasaje lo tenemos que leer, como todos los pasajes, pero este pasaje lo tenemos que leer específicamente en el contexto de todo el capítulo 24, porque la primera mitad se refiere al periodo que nosotros hemos conocido como la gran tribulación, también como lo enseña el libro de Daniel, y así también como el arrebatamiento se refiere específicamente a la iglesia, ¿cierto? Que es el evento en el que la iglesia del Señor es llevada. Pues el periodo de la tribulación no se está refiriendo a un periodo cualquiera de tiempo en la historia, sino que se refiere a un tiempo puntual, específico, ¿cierto? No lo ha habido antes ni lo habrá, en el que se va a empezar a filtrar de alguna manera quiénes serán los últimos escogidos. Entonces la segunda venida del Señor está escrita en esta parte del pasaje, en la que tiene o muestra más bien al pueblo de Israel como parte de su propósito, ¿cierto? Ya hemos hablado que uno de los propósitos de este periodo es redimir al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel crea otra vez, crea en el Mesías verdadero. Ellos primero van a creer en el anticristo, luego se van a dar cuenta que cometió un error. Entonces la idea es redimir al pueblo de Israel, juzgar a las naciones que han sido impías, ¿cierto? Pero justo cuando ese tiempo de tribulación empieza a terminar, inmediatamente se va a dar ya la llegada del Señor, va a empezar a darse todo lo que se necesita presentar para la venida del Señor. Por eso, de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan, el Señor va a venir, o su segunda venida va a ser justo al final de la gran tribulación, cuando en ese momento todos los ejércitos del mundo, las naciones que se han levantado en guerra, se han unido en el valle o en el lugar de Armagedón. Armagedón, yo creo que usted escucha esa palabra, ¿cierto? Hay hasta una película que habla de Armagedón. En el monte de Megiddo, que está ubicado en el valle de Jezreel o llanura de Esdraelón, según como dice la Biblia, es un lugar real que existió y todavía existe. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos hablar de Armagedón, pues se refiere a un lugar o una batalla final que se va a librar entre Dios y las fuerzas del mal. Entonces, ¿cómo lo describe el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis habla de que va a haber una gran batalla, Apocalipsis capítulo 16, verso 15 y 16. Apocalipsis 16, verso 15 al 16. Dice, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sí? Estamos respaldando lo que estamos diciendo acerca del lugar en el que se va a presentar esa gran batalla, y lo dice Apocalipsis. El lugar que se llama, o en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es una palabra que tiene una palabra hebrea. Y hoy, normalmente cuando uno escucha a las personas hablando de Armagedón, lo utilizan para referirse más que todo a un conflicto o a una catástrofe, ¿cierto? Como algo que va a venir dejando ruina, destrucción, sobre todo como da a entender como que hay una extinción de la raza humana o del fin del mundo. Con eso relacionan hoy la palabra Armagedón. Están hablando, pues cuando hablan de un Armagedón, están refiriendo a la destrucción de todo, al final de todo, ¿sí? Una destrucción masiva, a un exterminio total. A eso es cuando la gente hoy en día, digamos, se refiere cuando utiliza la palabra Armagedón. Ahora, en la palabra Armagedón es una palabra, como les decía ahorita, hebrea, que está compuesta por dos palabras. Ar,
que significa monte, y Megidón, que significa Megiddo. Entonces, esta palabra Armagedón está haciendo referencia al famoso monte de Megiddo, que está ubicado en el Valle de Jezreel, donde se han desarrollado muchos eventos que son importantes en la historia del pueblo de Israel. Muchas guerras, muchas batallas se han librado ahí. Tenemos por lo menos 3 famosas en la Biblia. Jueces 5:19, no es necesario ponerlas, yo los puedo leer. Jueces 19 dice: vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanar, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Esa es la victoria que Débora y Barak tienen contra Sísara, ¿sí? El capitán del ejército de Javín. Entonces, esa es una guerra que se presenta en ese monte. Otra es la que se presenta y muestra el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 9:27. Dice: viendo esto, Josías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: herí también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ileam. Y Josías huyó a Megiddo, pero murió allí. Entonces, Josías fue seguido él era rey de Judá y fue seguido hasta Megiddo, y ahí fue donde él murió después de que lo hirieron en la batalla. Entonces había una batalla también del pueblo de Judá allí. En Segunda de Reyes 23:29 dice: en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Entonces ahí también, en ese valle de Megiddo, en el monte, se dio la batalla entre Josías y el rey Necao de Egipto. Pero digamos que en ese lugar de Megiddo, en ese valle de Megiddo, ese lugar ha visto muchas batallas, no solamente las 3 que le estamos hablando. A través de todos los siglos, más de 200 batallas se han podido librar ahí, en ese lugar. Desde 1468 a.C., ya faraones egipcios peleaban allí. Ejércitos egipcios, asirios, griegos, romanos, cruzados, todos pelearon ahí. Muchos de ellos pelearon en ese lugar. Incluso ejércitos de Napoleón pelearon en ese lugar. ¿Sí? Así que Megiddo es un escenario de batallas. La Primera Guerra Mundial tuvo lugar por esos lados. La Guerra Árabe-Israelí en 1948 tuvo lugar en esos lados. Entonces, el futuro de la llanura de Megiddo y la cercana llanura de Esdrelón son el punto de encuentro para la batalla, para la gran batalla de Armagedón. Ahí es donde se van a enfrentar las fuerzas del mal con el ejército del Señor. Ahí va a ser la gran batalla. Como nosotros ya habíamos visto en las enseñanzas anteriores, justo al final de esa gran batalla es cuando el Señor va a aparecer en los cielos montando un caballo blanco. Cuando todas las naciones están enfrascadas en medio de esa guerra, el Señor va a venir por segunda vez de una forma repentina. Dice que como ladrón en la noche que nadie esperaba. Eso podemos leer algo de eso en Apocalipsis 19:11 al 16. 19:11 al 16. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces será en este momento cuando el anticristo va a hacer guerra contra el Cordero de Dios. Es cuando el anticristo levanta, reúne todo su ejército para pelear contra el Señor Jesús, pero van a ser vencidos. Y van a ser vencidos, es decir, van a ser muertos todos los que se enfrentan con el ejército del Señor. Más adelante, en el 17 hasta el 21, sigue diciendo: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que han hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En ese momento van a haber una cantidad de cuerpos por todo ese lugar, y las aves se van a estar alimentando de ellos. Entonces, de esa forma, la aparición del Señor Jesús en su segunda venida será cuando el mundo no lo espere, será cuando el mundo menos, ¿cierto?, está desapercibido, cuando todos están ocupados, enfrascados en una guerra mundial. Sin embargo, antes de esa aparición, durante el periodo de la gran tribulación, periodo de gran angustia, se van a dar algunas señales más que van a anunciar esa inminente llegada del Señor Jesús. Por eso, en el pasaje de Mateo 24, verso 29, en la segunda parte, porque recuerden que estamos leyendo apenas la primera parte, e inmediatamente después, ¿cierto?, de la tribulación de aquellos días, continúa diciendo el pasaje en el verso 29: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces el Señor dice que al final de la gran tribulación, justo antes de su segundo regreso, se van a empezar a ver unas señales en el cielo, ¿cierto? El sol se va a oscurecer, la luna no dará más su resplandor, dice que las estrellas caerán del cielo. Empieza a hablar acerca del escenario que se puede ver, y en unos versos antes, en el verso 27, que lo voy a leer, dice: porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, será también la venida del Hijo del Hombre. Ese brillo del resplandor que se puede ver de un extremo al otro del mundo, que puede llegar a ser algo impresionante, pues eso va a ser nada comparado con estos eventos que están mencionados aquí, ¿cierto? Porque un resplandor de un trueno que sale de un lado hacia el otro del mundo y que todo el mundo lo pueda ver, puede ser algo extraordinario, ¿cierto? Pero lo que menciona aquí ya va a ser algo que no tiene antecedentes. Ver que el cielo se oscurece, que la luna cambia el color, que las estrellas se caen, ¿cierto? Que las potencias del cielo serán conmovidas. Es decir, el universo entero va a colapsar, va a ser lanzado a un desorden total. Y eso también lo habló Isaías, lo habló Ezequiel y lo habló Joel. Ellos hablaron de esos mismos eventos. Incluso Lucas trató de sacar a relucir algo de eso. Si lo podemos mirar en Lucas 21, versos 25 al 26. Lucas 21. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra ¿qué? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Sigue. Desfalleciendo. ¿Qué es desfalleciendo? Sentir como sin fuerzas, como que ya no puedo más. Los hombres, por el temor
y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces el hombre, las personas que vivan en esa época, en ese momento, van a sentir un terror, un miedo, van a sentir algo tan indescriptible de lo que va a ser, de cómo se desintegra el cielo, cómo se desintegra todo lo que uno nunca ha visto que está fuera de la tierra, sino en televisión, en programas de astronomía o de películas de ciencia ficción. Todo eso se va a desvanecer. Y dice que las personas, los hombres, se van a desfallecer, y el miedo por la expectación, es decir, lo que va a ver la persona, le va a causar tanto pánico, tanto miedo, ¿qué es lo que va a pasar? Que no van a saber qué camino tomar, porque no va a haber escape. No van a tener un lugar a donde esconderse, mientras la oscuridad envuelve este mundo caído. Los cielos van a perecer, se van a desintegrar totalmente. Va a ser un momento supremamente difícil, y el miedo se va a apoderar del corazón de las multitudes que van a estar en ese lugar. Por eso el libro de Joel nos habla acerca de esas señales que son exclusivas del periodo de la gran tribulación. Joel 2:31. Son exclusivas del periodo de la gran tribulación. Eso no va a pasar antes. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel no está pretendiendo maquillar y colocar palabras bonitas y que den cierta esperanza. No, porque para ese momento la esperanza solamente fue para la iglesia del Señor. Va a ser un día grande y espantoso. Y cuando nosotros nos hablan de algo espantoso, ni siquiera leyendo esto podríamos entender la magnitud de lo que va a suceder en ese momento. También el libro Apocalipsis nos habla que al romper el sexto sello se empiezan a desatar una serie de señales en los cielos que van acompañadas de terremotos que aterrorizarán a la humanidad. Y entonces las personas van a entender que el día del juicio del Cordero es allí, está inminente. Apocalipsis 6:12 al 17. Apocalipsis 6:12 al 17. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida con un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, las mismas personas van a querer que se les caiga encima la tierra, que sean aplastados, sean escondidos de la ira del Señor. Por eso las naciones, los lugares, los países y todas las personas que no aceptaron a Cristo, todas las personas que se determinaron por vivir su vida a su manera y hacer las cosas como bien les pareció, van a hacer gran lamentación, van a llorar, van a sufrir a causa de los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra justo antes de que ese periodo de tribulación termine. Y a partir de ese momento se seguirá viendo otra señal. Dice el Mateo 24:30, seguimos ahí. Mateo 24:30. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces la descripción de Jesús de todas esas señales que hemos estado leyendo
como les decía al principio, fue una respuesta directa de él a los discípulos cuando le preguntaban en el verso 3 que cuál es la señal de este fin del tiempo y de su venida. Entonces, él le responde, y todo el capítulo 24 es la respuesta a esas preguntas. Ahora, la respuesta a esa pregunta de que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo ha sido una respuesta que ha sido debatida por muchos estudiosos a lo largo de los siglos. Por ejemplo, algunos padres de la iglesia decían que eso sería como una muestra de la cruz en el cielo. O sea, lo ven de una manera un poco mística, ¿cierto? No, eso es una cruz que se va a empezar a ver en el cielo. No, es que cuando Jesús venga va a haber una aureola al lado de él, como un resplandor al lado de él, ¿cierto? Hoy, a veces en internet, uno mira en Facebook, uno mira que hay personas que muestran que una nube que tiene forma como del Señor Jesús, ¿no? Y dicen, no, eso es una señal de que o que unas nubes que parecen como un ángel, cosas así, y le atribuyen eso a la venida del Señor. Y la venida del Señor no viene así, ¿sí? Esos son misticismos y eso son cosas inventadas, que a veces hasta lo harán con Photoshop, quién sabe cómo inventan eso, para empezar a crear incluso hasta terror, porque el que no se ha convertido a Cristo siente terror de la venida del Señor. Ahora, si esa imagen de Ana no fuera cierta, que la vieron, entonces eso es una señal del diablo, porque la señal que Dios va a mostrar, que dice que aparecerá en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, todo el mundo la va a ver. Todo el mundo la va a ver. Todos van a ver el regreso de nuestro Señor Jesús. Todos lo van a ver viniendo en las nubes. Todos. No importa dónde viva, no importa en qué país esté, en el lugar más recóndito del planeta, allá lo va a ver. Porque va a ser visible a todo el mundo. Eso no va a ser un hecho aislado, privado, para que algunos lo vean, otros no lo van a ver, porque es que están por acá, por el hemisferio, no sé qué. No, va a ser público para todo el mundo. Ahí van a empezar a ver la señal en el cielo del hombre. Y dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ahora, tristemente, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, 2/3 del pueblo judío de la tierra de Israel van a perecer en la gran tribulación. Pero para los que quedan, para los que perseveran, para los que terminan y pueden vivir ese final del periodo, la salvación va a venir para ellos, ¿sí? Cuando ellos entonces vean venir al Señor, cuando ellos lo vean en las nubes que viene su segunda venida, entonces ellos van a clamar por misericordia, por perdón, por limpieza. Ellos van a ver al que fue traspasado por ellos. Por eso la palabra hebrea que utilizan para mirar en Zacarías es la misma que Dios utilizó para decirle a los israelitas que miraran cuando Moisés coloca la serpiente de bronce en el desierto, que por la rebeldía del pueblo Dios manda serpientes venenosas que matan un poco, y ellos vienen arrepentidos de Moisés y hemos pecado contra ti, hemos hablado mal de Dios, mal de ti, ayúdanos. Entonces Moisés intercede como siempre por el pueblo, y Dios le dice haga una serpiente de bronce, y cuando los israelitas miren la serpiente, después de ser mordidos, se van a curar, van a ser salvados. Eso es un tipo de Cristo, ¿no? La serpiente de bronce. No era la serpiente la que salvaba, ni era la fe por mirar a la serpiente, sino que era la obediencia de ellos, hacer caso de que tenían que mirar a la serpiente, la obediencia a Dios. Pero la palabra de mirar en Zacarías, que se ve mirar en capítulo 9, capítulo 14, capítulo 2, capítulo 1, es la misma de Números 28:9, cuando hablan de mirar la serpiente. ¿Por qué? Porque esa mirada a la serpiente los libraba a ellos de una muerte segura, de una plaga que estaba en ese momento. Esa mirada es la que los va a liberar del pecado y de la separación eterna con Dios cuando miren
al Señor venir en las nubes. Habrá entonces para el pueblo de Israel un verdadero regocijo, un verdadero momento y tiempo de alegría. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Entonces el regreso del Señor no va a ser un regreso tímido, no va a ser un regreso escueto, no, va a ser un regreso con poder y gloria. Imagínese usted cómo será cuando los cielos, cómo se irá a poner el cielo cuando esté entrando el Señor montado en su caballo blanco. ¿Cómo podría ser esa película? ¿He visto fotos en internet de entrando el Señor montado en su caballo y atrás todo el ejército de los que vienen con él, montados todos en caballos blancos, que se ven las nubes como se abren y hay iluminación? Yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que tal vez se podría vislumbrar ese día. ¿Cómo va a llegar ese resplandor del Señor entrando en las nubes con todo su ejército? Eso tiene que ser algo impresionante. No tiene que ser, mejor dicho, algo que nos puede dejar sin palabras. Por eso en Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Apocalipsis 1:7. Entonces todo lo verán y va a ser algo impresionante. Por eso dice que vendrá con poder y gran gloria. Va a ser una entrada apoteósica, va a ser la super entrada, ¿no? Como cuando llega un artista famoso al concierto y antes de que entre hacen toda un show, ¿se ha visto? Y que tal vez le colocan juegos de luces, juegos pirotécnicos, que se vea humo y que sea algo como impresionante. Bueno, la venida del Señor tiene que ser millones de veces más impresionante, porque va a ser en el cielo y todo el mundo lo va a ver. Y para ese momento, esa segunda venida, es cuando el Señor va a reunir a los suyos. Dice que los va a reunir de los 4 extremos de la tierra, verso 31, 24. Verso 31, 24 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, cuando está hablando aquí que juntará a sus escogidos, seguramente se refiere a los que fueron salvos de la gran tribulación. Porque recordemos que durante la gran tribulación va a ser como la última oportunidad, ¿no?, de que van a haber personas que van a aceptar a Jesús. Justo en ese momento cuando van a tener que morir por la cosa, eso sea literal, van a morir por aceptar a Cristo. Y pues obviamente el pueblo de Israel, que va a volverse el Señor, ellos son los que van a ser traídos de los 4 vientos de la tierra, porque ya la iglesia para ese momento no está. La iglesia, recordemos que fue raptada, fue arrebatada antes del periodo de angustia, del periodo de la gran tribulación, y que es la iglesia la que viene con Jesús en la segunda venida. Cuando Él viene montando en su caballo blanco, todos los demás también van a venir montados en sus caballos blancos con Él. Es la iglesia la que viene con el Señor en su segunda venida. Y acá sus ángeles van a recoger desde los 4 vientos a todos los que fueron salvos en el momento de la gran tribulación, los que reconocen a Jesús, los que en ese momento dieron su vida por el nombre de Cristo, que les tocó sufrir una gran persecución, sufrimiento, reconocer a Cristo les costó la vida. Esas personas son las que al final van a ser reunidas. ¿Por qué? Porque deseamos que el propósito de la gran tribulación y todo eso va a ser redimir al pueblo de Israel, que reconozcan a Jesús como Salvador y juzgar a las naciones de la tierra. Por eso dice Mateo: cuando venga el Hijo del Hombre
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, se apartará los unos de los otros, ¿sí el verso 31-34? Los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso es Mateo 25, perdón. Mateo 25. Es que Mateo 25 también tiene que ver mucho con Mateo 24. En Mateo 25, versículo 31 al 34, está hablando de lo que van a hacer los ángeles del Señor cuando Él venga en poder y gloria, que va a reunir a todos sus escogidos como el pastor reúne sus ovejas. Dice que a las ovejas las pondrá a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Él va a separar a sus ovejas de los cabritos. Él va a separar a su pueblo escogido, a todos los que se salvaron, los va a separar de los que no. Y por eso dice a los de su derecha, dice a las ovejas, les dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y de esa forma será la segunda venida inesperada del Señor. Pero, aunque por más inesperada que sea, porque el día que va a pasar nadie lo sabe, ¿cierto? Y el día menos pensado, va a ser visible para todo el mundo. Eso va a ser visible para todo el mundo. Va a ser terrible para los malvados, va a ser terrible y espantoso para los que pecaron, terrible y espantoso para los que no aceptaron al Señor, pero va a ser de júbilo y de fiesta para el pueblo de Israel, para los que se salvaron, para los que buscaron al Señor, para los que lo aceptaron, ¿cierto? Los que se quedaron en ese momento en la tribulación, pero que se salvaron. Nosotros nos unimos en la fiesta, pero después siento que ya vengamos, porque nosotros ya no fuimos, ¿cierto? Nosotros ya habíamos estado digamos que se va a ver el after party, lo que va a pasar después. Vamos a leer Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso es lo que se le está diciendo a la iglesia. La iglesia no va a vivir ese terrible periodo de juicios, ese periodo de angustia, ese periodo de persecución. Vuelvo y aclaro, de eso nos vamos a asegurar realmente el día que suceda, porque hay otros que dicen que la iglesia sí va a pasar por la tribulación, otros dicen que la tiene que ver toda y que simplemente al final que no va a haber un rapto, ¿cierto? Hay una posición que dice que no va a haber un rapto, sino que la iglesia completica pasa la gran tribulación, y al final de la gran tribulación es cuando el Señor viene y se lleva a la iglesia a todos los que salvaron. Porque hay unos que dicen que el hecho que viene el rapto y la segunda venida es como si viniera dos veces, pero en el rapto el Señor dice que la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hemos quedado nos encontraremos con Él en las nubes, con el Señor. Pero ahí no es la segunda venida, porque la segunda venida es cuando viene y pone los que trae en la tierra y destaca en la tierra y gobierna. Esa es la segunda venida. El arrebatamiento en ese momento no es la segunda venida del Señor. Pero bueno, hay unas posturas que hablan de que no es así, pero no quiere decir que ellos estén mal, que nosotros estemos mal, que ellos estén bien, o que nosotros estén bien, no. Simplemente son formas, ¿cierto?, de interpretar la Escritura, pero que al final lo más importante no importa si el Señor nos arrebata antes o viene después. Lo importante es que estemos como bien con el Señor, que estemos guardados para el Señor, que estemos separados para el Señor, que eso es lo que nos hace santos. Ser separados para el Señor, guardados para Él, haciendo su voluntad, que cuando Él venga nos encuentre haciendo así como dice el pasaje, ¿cierto? Dice: buen siervo fiel y tal. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que nuestra mayor preocupación
no debe ser si vamos a pasar la gran tribulación o no la vamos a pasar. Si no la pasamos sería genial. Pero si la tenemos que pasar, bueno, esa es la voluntad del Señor. Pero no podemos pelear con otros hermanos porque ellos piensan que la vamos a pasar. O porque nos vamos a ir en medio de la tribulación, que es otra postura. Lo más importante es que hoy estemos preparados para ese tiempo. Porque si guardamos la palabra del Señor, porque dice, si me amas, guarda mi palabra, ¿cierto? Solamente nosotros obedecemos, vivimos en obediencia, vamos a poder estar, ya sea, oírnos antes, pero si eso hace o permite que pasemos por la tribulación, Él nos va a guardar. Porque el que nació de nuevo, el que realmente está convertido al Señor, no le importa lo que tenga que vivir. Él va a reconocer siempre a Cristo, así le pongan una pistola en la cabeza. Que no va a ser fácil, porque en nuestra humanidad ver cómo matan a alguien nuestro, un familiar, por eso no va a ser fácil. Y tal vez, pero cuando la persona tiene claro cuál es su propósito, Dios le va a dar la fortaleza. Y al final, pues, el que es del Señor es del Señor. El que es del Señor nos dice que mis ovejas nadie me las arrebata de mi mano. Las que son del Señor no es porque se las dio el Padre. No hemos llegado a los pies del Señor por casualidad, no estamos a los pies del Señor porque no tenemos nada más que hacer. El día está soleado, podemos irnos de paseo para la finca, a visitar a unas familiares, pero no estamos aquí porque creemos que somos del Señor. No tenemos excusas. El día que estemos delante del Señor, ese día no vamos a tener excusa. Por eso la enseñanza de los últimos tiempos, de hablar de estos finales, del fin del mundo, de la batalla de Armagedón, de que el Señor va a venir, de que un día se van a desaparecer los hijos del Señor, al que le dé miedo a eso es porque no está convertido. El miedo en sí mismo es más por la posibilidad de quedarme y no de irme. No podemos conservar ese miedo en el corazón, sino conservar la alegría de algo que va a venir y que debe ser esperanzador. El cristiano no puede darle miedo en el libro de Apocalipsis ni al final de los tiempos. Al cristiano tiene que darle alegría. Al que tiene que darle miedo es al que no conoce, porque no sabe lo que le viene pierna arriba. Pero cuando hemos guardado la palabra del Señor, dice, cuando guardan la palabra de mi paciencia, dice que yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa hora de la prueba es la gran tribulación. Por eso tenemos que hoy guardar hoy. Y si hoy todavía nos falta hacer algo, hagámoslo. Vamos delante del Señor y hagamos lo que tenemos que hacer. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo. En arrepentimiento, porque necesitamos de verdad estar comprometidos con la causa del Señor. De esa forma, cuando el Señor regrese a esta tierra por segunda vez a establecer ese reino milenial, cuando Él venga a juzgar las naciones, la iglesia va a venir con Él y usted va a hablar ahí en unos caballos. Yo creo que yo tengo mi caballo guardado allá. No deben estar poniendo bien bonito. No deben estar peinando, no están acomodando. Usted tiene que lograr que tenga también usted su caballo listo allá arriba. Si no sabe montar a caballo, yo creo que ya no vamos a necesitar aprender, ya vamos a montar. ¿Cierto? Por eso quiera Dios que sea su voluntad, que a través de su palabra nosotros podamos estar firmes en esa salvación que nos ha dado, ¿cierto? Y poder llevar esa palabra a una cantidad de personas para que puedan ser salvos también de todos esos juicios. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana bendecimos tu nombre, te exaltamos. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, Señor, y te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús,
porque hemos fallado, porque hemos transgredido tu ley, Señor, en algún momento. Cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Coloca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Quita todo lo que nos tuyo en nuestro corazón, lo que nos obstaculiza el crecimiento espiritual, lo que impida que podamos avanzar en tus caminos. Señor, te pedimos que lo quites de nosotros, que esas áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas, tú las fortalezcas con tu Santo Espíritu, Señor, porque queremos honrarte con nuestra vida. Queremos que todo lo que hagamos sea como para ti, Dios, y no para los hombres. Que cada día nosotros hagamos lo posible por sorprenderte, Señor, que hagamos lo posible cada día por agradarte. Que no busquemos, Señor, el agradecimiento del mundo, que no busquemos, Señor, el reconocimiento del mundo, sino que busquemos cada día tu reconocimiento, que podamos reconocer que somos dependientes de ti, que no dependemos de un sueldo, de un empleo, que no dependemos del dinero, que no dependemos de lo que este mundo ofrece, sino que dependemos de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, que dependemos de esa salvación tan grande que tú nos diste, Señor, que debemos guardar, atesorar, que debemos valorar cada día, Señor, con nuestra vida. Presentamos nuestro corazón delante de ti. El tiempo de tu segunda venida está cerca, Señor. El tiempo del fin del mundo está cerca. Las personas no quieren aceptarlo, no quieren escucharlo. Pero hoy estamos aquí, Dios, con un corazón arrepentido delante de ti. Hoy necesitamos, Señor, poder tener una actitud de rendición, de humillación delante de ti, Dios. No somos nada, Dios, sin tu presencia en nuestras vidas. No somos nada si tú no nos guías, Señor. No somos nada si tu mano poderosa no nos sostiene. Te necesitamos, Señor. Colocamos en tus manos nuestras familias, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros recursos. Señor, todo lo colocamos delante de ti porque eres tú, Dios, el que nos da la bendición. Todo lo que tenemos lo recibimos de tu mano. Te pedimos, Dios, que nos enseñes y nos dé la sabiduría para saber administrar lo que nos das. Pero sobre todo eso, te pedimos que hagas que cada día vivamos una vida de relación estrecha contigo, con tu palabra, que podamos tener mejores tiempos de oración, de lectura de la Biblia, que podamos comprometernos más contigo, Señor, que podamos tener un evangelio cristocéntrico, un evangelio centrado en la persona de Cristo. Por eso te damos gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida en la cruz, por haber muerto por nosotros, aún sin merecerlo. Nos diste el regalo de la salvación, redimiste nuestras almas, Señor. Nos sacaste de la oscuridad, la luz admirable de tu presencia. Te bendecimos, Señor Jesús, por eso eres nuestro Señor, nuestro Rey, el dueño de nuestra vida, nuestro Salvador. Eres nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio. A ti, Señor, iremos siempre porque no hay otro como tú, eres el único fiel y verdadero. Presentamos este resto de domingo en tus manos, la semana que iniciamos, Señor, para que en todos los días de esta semana seas tú alrededor de nosotros, guiándonos, direccionándonos, mostrándonos el camino. Colocamos nuestras necesidades, dificultades, sufrimientos en tus manos. Tu palabra dice: mirando los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Presentamos, Señor, todas esas oraciones y esas peticiones que hay en nuestro corazón, las presentamos hoy delante de ti, Dios, para que seas tú obrando en cada una de ellas, Señor. Si es tu voluntad, trae la bendición que necesitamos. Si es tu voluntad, Dios, pasarnos por pruebas, con la prueba también nos dará la salida. Por eso te damos gracias, Dios, porque sabemos que no eres un Dios injusto, eres un Dios justo. Por eso te bendecimos y te exaltamos. Padre, que esta semana sea una semana de bendición, que esta semana nos acompañes en nuestro entrar y en nuestro salir, que nos bendiga, Señor, en todo lo que emprendamos, que todo lo que hagamos, Dios, sea dirigido por ti, no por nosotros. Que podamos entender siempre es que si Dios quiere, si es tu voluntad, Señor, no la nuestra. Te damos gracias por este tiempo, por este espacio, por tu palabra, por lo que nos has enseñado el día de hoy, Señor. Te damos muchas gracias. Creemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Creemos que este lugar está lleno de tu presencia, Señor, que tú inundas este lugar y que tú llenas esta casa como llenas nuestras vidas con tu presencia, Señor.
Le damos gracias, Padre, una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, tenemos para esta semana que viene nuestra reunión nuevamente a las 9:30, de manera presencial. El martes tendremos nuestra escuela bíblica, perdón. Estamos terminando el tema de las sectas. Y el sábado nuestro tiempo con Dios, un tiempo de oración de 6 a 7 de la mañana. Bendiciones.